Hola, caballitos curiosos. Para mí es un placer invitarlos a seguir a nuestra guarida y así poder escuchar los objetos culturales que nos trajeron hoy. ¿Qué se imaginan que puede ser? Yo creo que... Yo creo que lo mejor es salir de la duda y vamos a escucharlos de una vez. Hola, Carlos. Hola, Diana. Hola caballitos, hola caballo virtual y hola caballito hembra, ¿cómo vas? Hola Coballo Virtual y hola a todos los coballitos que nos escuchan. Para los que nos han escuchado en nuestros 3 primeros capítulos piloto, hicimos un ejercicio de revisión y recibimos unas retroalimentaciones muy interesantes. Entre las cositas que a mí me llamaron la atención de lo que nos sugerían, quisiera que hiciéramos un breve resumen de las retroalimentaciones más llamativas que recibimos de esos 3 primeros capítulos. Caballito, no sé si tengas algunos comentarios que te hayan llamado la atención. Este es un podcast de objetos culturales y aquí venimos a contarlos y a ver qué pasa. En cada capítulo yo no tengo ni idea, Carlos, de qué va a hablar y él no tiene ni idea de qué voy a hablar yo. Y eso hace parte pues del juego que queremos llevar en estos episodios. Eso Pues es ya, como lo primero. a mí me llamó la atención el capítulo de los dados, una retroalimentación en particular. Nos decía que un restaurante cercano a la Universidad Nacional tenía una promoción. Uno cogía un dadito en ese restaurante a la hora del almuerzo y decía qué número iba a sacar. Y lanzaba el dado y si adivinaba el número le salía el almuerzo gratis. Y ese es el tipo de cositas como que queremos traer acá. No es solo la historia de los dados y el patoli, pero la gracia es esa, como aterrizarlo a nuestras vivencias y cosas curiosas que podamos haber vivido. Ese de los dados estuvo también muy chévere porque dentro de los comentarios que salieron, una pareja de cobayos que nos escucharon dijeron, al otro día jugaron todas las decisiones de su cotidianidad con los dados. Oiga, ¿qué se sentirá eso? Venga, ¿qué vamos a almorzar? ¿A dónde vamos a ir por la tarde? ¿Y me voy en bici o me voy en Transmi? Los milenios del Sistema de Transporte Integrado de Bogotá. Entonces fue muy chévere porque de eso se trata. O cuando hablamos de la máquina del amor, entonces ¿por qué la gente mide el amor? No sean así, no se mercantilicen, no se positivicen. Entonces es chévere también recibir esas impresiones. Sí, Somos un pues. producto inacabado Como la cultura. en términos culturales. Listo, no sé si tengas más comentarios. No, eso es. Yo quería, ya pasando al tema que te traigo, invitarte a lo siguiente, a pensar. Si tú no puedes hablar, ¿qué sientes que se te forma en la garganta? Bueno, depende. A veces como que se reseca, Ok. como que se va, y obviamente a veces hay nudos, ahí Ajá. como que uno siente, sobre todo cuando uno tiene como una emoción negativa así muy fuerte. Listo, bien. ¿Qué entiendes tú por tecnología? Dícese de todo aquel conocimiento que facilita el desarrollo de cualquier cosa, o sea, como un Bueno, conocimiento aplicado en algún procedimiento que deviene en técnicas, en instrumentos para mejorar cosas. listo. Entonces, yo voy a unir esas dos cositas que me dices y es ese nudo en la garganta, que a veces muy simbólicamente lo decimos, y esa parte de la tecnología que cada uno tiene como su propia definición así en seco de lo que es la tecnología. Obviamente hay una definición canónica y estructurada de lo que es la tecnología, pero me gusta así espontánea. Voy a hablar de uno de los elementos tecnológicos más antiguos que existen, que son los nudos. ¿En la garganta? En donde sea. Ok. Porque Ok. hay gente que se pone la corbata en la cintura, pero tradicionalmente va en la garganta, por ejemplo. Entonces son nudos en general. Si miramos los nudos, también pueden ser una tecnología que nos ayuda a hacer las cosas más eficientes, más rápidas, más cómodas, crea, mejora e incluso nos ayuda en el diseño. A esos objetos culturales que tenemos y habíamos analizado, habíamos asociado mucho el verbo medir. Yo quería aquí hacer énfasis en el verbo categorizar. Categorizar porque los nudos, pues, sí, los puedes medir. De hecho, son una medida náutica de cuántos nudos te desplazas. Pero más que medir, me parece que la parte interesante de lo que estuve mirando de los nudos es la categorización. Cómo algunos sujetos así curiosos y desocupados como nosotros empezaron a decir, oiga, ¿de cuántas formas se puede hacer un nudo? Y alguien le dijo, bueno, perfecto, pero primero defíname qué es un nudo. Y empezaron a desarrollar una serie de categorías de formas de decir esto es un nudo. Uno de los ejemplos de cómo se categorizaron estos nudos es la tabla de nudos de Ashley, desarrollada por Clifford Ashley, el sistema de clasificación que desarrolla John Hensel y la tabla de nudos de la Asociación Internacional de Nudos, que se llama IGKT por sus siglas en inglés. Pero nudos físicos, o sea, esta gente son categorizaciones, porque tú me hablaste del nudo y yo me imaginé lo primero, pues una cuerda con unas cruces entre ellas que hacen que se salga que tenga como una prominencia. Efectivamente, estas tablas son de los nudos
físicos. Es decir, Ah, cómo ok. puedo yo coger algo y trenzarlo, de cuántas maneras y cuántos resultados puedo tener. ¿De Es muy cuántas bonito. maneras amarro el barco para que no se escape? Es muy bonito ver estas tablas porque parecen tablas periódicas. Ahora, el nudo también nos sirve como medida. El nudo ha pasado también a lo simbólico, como ese nudo en la garganta cuando no puedo hablar. Y adicionalmente, el nudo también, algunas de las aplicaciones son forenses. Es decir, según como yo hago el nudo, pueden decir si fui yo o no fui Es yo. cierto. Entonces, estos en particular refieren a tablas de nudos físicos, pero el nudo tiene muchos símbolos. ¿Tú te acuerdas de un libro que leímos hace años que se llamaba, creo que Las penas de muerte? Que era un libro Sí, señora. histórico Brasilero. que hablaba como de los tipos de cómo matan la gente en el sentido legal, Sí, 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 sí. el sentido punitivo y de castigo. El título del libro es La pena de muerte, ceremonial, historia, procedimientos, y su autor es Daniel Sueiro. Una condena y lo... Y sí. te acuerdas, a mí lo que más me impresionó de ese bendito libro Sí. fue que en la época medieval, cuando ahorcaban a las personas como pena de muerte, dependía de dónde se ponía el nudo, Del lado. del el izquierdo o del lado derecho. y el tipo del nudo, como la solidez del nudo, Sí, sí. sufría o no sufría Es correcto. la criatura que iba a morir. Te podía girar la cabecita y la muerte era muy rápida, o te podía sencillamente cerrar la garganta y la muerte era agónica. Sí, imagínese. Si pagaban bien, el verdugo te hacía el nudo rápido, y si no pagabas bien, el verdugo te hacía el nudo lento. Encontré un área de la matemática muy curiosa, que es precisamente la teoría de nudos. Es una teoría matemática súper bonita, súper compleja, habla de espacios geométricos. ¿Esto me parece un área muy bonita a estudiar? Resulta que, ya que Clifford Warren, uno de estos señores que categorizaron los nudos y lo pusieron en tablitas, así como la tabla periódica, nació el 18 de diciembre, la Asociación Internacional de Nudos ha tratado de posicionar el 18 de diciembre como el Día Internacional de los Nudos. Ahí van, no lo han logrado. Bueno, Pero- sí, para nuestro podcast el 18 de diciembre empezaremos nuestro saludo con Con- ¡Feliz Día de los Nudos! Y lo haremos con uno de los logros que ellos se celebraron, y es que de los emoticones originales no había ningún nudo. Y llegó el momento en que incluyeron los nudos, entonces ¿Sí? fueron muy ¿Y hay felices. un nudo como Sí, señora. emoticón? Sí, señora, ahí les Voy a dejo la buscar. tarea para que lo busques. Puedes irlo buscando mientras Voy a tanto. buscar. Nudos. Los nudos nos sirven para tejer, coser, para cirugías, para apuntalar estructuras, para los amarres marinos, para la orfebrería, para redes de pesca. Es decir, la tecnología de los nudos, basta mirar la ropa que llevan puesta o sencillamente levantar la mirada y encontramos algo en donde los nudos han tenido algo que ver. Y me encontré un tema religioso. Me encontré a la Virgen de Satanudos. Es decir, una virgen alemana, en Alemania inició... No podía ser de otro lugar. Suena gracioso, pero raro. De Satán nudos o desatar. O desata nudos de desatar. Desata nudos. Básicamente surge la devoción porque había un matrimonio de un señor de apellido Langenmantel. Espero que los alemán parlantes me perdonen, porque el alemán sí no ha sido mi fuerte. En el siglo XVII tenía un problema en su matrimonio. Este señor era un caballero, era parte de la corte real, y entonces buscaba ayuda espiritual, y un sacerdote jesuita le sacó esta postalcita de una virgen, no se sabe muy bien de dónde la saca, y le dijo rece, 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 y al final le hizo repetir una oración muy específica en donde decía: Virgen, desata los nudos de mi matrimonio, y que cada vez que rezaba algo desataba. Por eso te decía que el símbolo del nudo también, Claro. también cuenta, no solamente el físico. O sea que en estricto sentido esa virgen debería ser la virgen de los psicólogos. De los psicólogos, es una forma de verlo, sí. Ya tenemos también una virgen a la cual Venga, rezarle. le desato ese nudo que Sí. tiene en la cabeza o en el corazón. Ah, bien. Virgen de Satanudos. La Virgen de Satanudos, es alemana ella. Y años después, el nieto de esta pareja, cuyos nudos matrimoniales fueron desatados, Por nunca la aclaran Virgen cuáles son los Satanudos. nudos, pero los desataron, bendito Dios. Después tuvieron un nieto que terminó siendo obviamente también sacerdote jesuita, etcétera, y él es el que viene a difundir lo que hizo otro sacerdote jesuita con sus abuelos, y digamos que difunde, porque no es que sea muy difundida, pero hasta la medida de lo posible difunde en Alemania la devoción a la Virgen de Satanudos. Existe también Amén. el ejemplo, amén. El siguiente versículo incluye obviamente los quipus, que son los nudos con los que en nuestro continente, antes de la invasión europea, no solamente se contaba, digamos que lo tradicional es llevar los números, y la tradición nos cuenta que así llevaban los años y las transacciones mercantiles y todo. Pero como ellos, en general, muchos de estos pueblos no eran de tradiciones escritas, con grafemas, como
nos enseñaron los europeos a la brava, encontraron que los nudos, las posiciones de las piedras, a veces a los nudos les metían plumas o cuentas y demás, y todo esto era una simbología que realmente servía para sustituir, por decirlo de alguna manera, funcionaba como la comunicación escrita. Hay unos documentos donde para las sucesiones de tierras, como los caciques, digamos que algunos trataron de mantener su estatus cuando la invasión española en nuestro territorio, sobre todo en el territorio de Nariño, la tribu de los Pastos. Muchos de los caciques pudieron decir, mire, es que la casa fue heredada por fulanito, por menganito, y se hicieron tal día y tal cosa, y lo podían decir perfectamente, y los notarios españoles se dieron cuenta que lo decían perfectamente, porque en las manos tenían una serie de cuerdas anudadas con eso, con cuentas, con plumitas, con piedritas, y eso les relataba exactamente qué había pasado y cuándo había pasado. O sea, más allá de que sí, sirve para cuentas y para números, también era una forma de relato, no escrito, o sea, no sé cómo llamarle. O sea, me parece icónico, increíble. No sé cómo llamarle. No, es todo un... Ese sí es un objeto cultural por es excelencia, porque te recoge desde lo físico un proceso de memoria con histórico, todos los fines cultural, posibles. Es una muy, muy locura. chévere, ese equipo es muy chévere. Pasando a otra tradición, el clásico nudo gordiano, que es una historia más conocida, en donde básicamente un oráculo predijo que la persona que desatara un nudo, que era supremamente complejo en un templo de Zeus, en Frigia, ese nudo era muy complejo, tenía una serie de trucos, por ejemplo, no se veía ninguna de las dos puntas, ni dónde terminaba, ni dónde iniciaba, y bueno, varias formas de confundir a la gente. El oráculo dijo que quien pudiera desatar ese nudo sería el que conquistara todo el territorio asiático, y pues Alejandro Magno dijo, vale lo mismo desatarlo que cortarlo, sacó su espada, lo cortó, y pues la profecía se cumplió, y efectivamente llegó a buena parte de Asia. Eso en cuanto a una de las tradiciones más conocidas respecto a nudos. Uno de estos apasionados por los nudos, Despauson, escribió en uno de sus múltiples libros, ya vamos a ver a Despauson más tardecito, dijo que antes de entrar en la edad de piedra, la humanidad tuvo que haber pasado por una edad de la cuerda, en la cual predominaban los nudos. Medir la velocidad en nudos viene en los barcos, cuando salían a expediciones de pronto a sitios no muy conocidos, se podía conocer la distancia, vamos de aquí para allá, y la determinaban ¿cómo? Con unas cuerdas que tenían unos nudos cada X distancia estándar. Y al final decían, vamos hasta esa isla. Si hasta esa isla tenían que soltar la cuerda en tanto tiempo, si tenemos ya la distancia y tenemos el tiempo, podemos calcular la velocidad. Entonces la velocidad se daba en nudos, porque la distancia valía en nudos. ¿De cuántos nudos podía amarrar o desatar? Ajá, cuántos nudos iba soltando. Entonces por eso se habla de nudos en velocidad, porque realmente al principio es otra forma de cambio cultural, de nudo físico ya a una operación matemática en la cual al despejar las variables pues nos queda en nudos. Y entonces por eso los nudos son una medida de velocidad también. Te decía que en el ambiente forense, y te decía de Despauson, lo íbamos a ver. En el ambiente forense se han utilizado en algunos casos el análisis, no solamente como en las películas de cómo ató la bomba, y los nudos, sino en muchas otras formas de cómo amarrar una bicicleta, de cómo ahorcan a una persona, de cómo la torturan, de cómo esos nudos, esa forma de atar los nudos, digamos que han sido analizadas a profundidad por un señor británico, ya tiene como 90 años a la fecha, que es Despauson, que ya lo hemos nombrado. Él es pues la autoridad reconocida en cuanto a nudos en el mundo, y ha ido a muchos casos forenses y ha apoyado como testigo experto en muchos de estos casos para poderlos resolver, dado que él puede determinar viendo un nudo si la persona es diestra o zurda, la fuerza que emplea, la forma de retorcer el nudo y sobre todo el tipo de nudo que realiza, porque Despauson es de los que hacen esas recopilaciones de nudos. Entonces es otra forma de utilización de los nudos. Entonces, ¿sí pudiste ver el emoticón de nudos? Sí, y es un nudito de... cuando uno, los que tejen saben que cuando uno amarra la aguja de crochet para hacer el primer mono, entonces lo que tienen ahí es un mono. Eso. Es un mono azul. Ese mono azul lo introdujeron en el 2020. Ese fue el año en que los amantes de los nudos vieron consolidado uno de sus sueños, y es poder estar en las conversaciones de todos los celulares. Cierro con una recomendación del libro, como siempre. El libro es Las 85 maneras de anudarse la corbata.
Es escrito por Thomas Fink y John Mao. Los dos son físicos de la Universidad de Cambridge. Obviamente. Uy, yo me imaginé un experto en modas, una vaina así. Ok. Los cojo precisamente por eso, porque obviamente ellos saben que han trabajado en la teoría de los nudos que pertenece a la matemática. Claro. Entonces, ellos quisieron un modelo basado en el movimiento atómico y en la rama de la teoría de nudos de la matemática. Entonces, catalogaron todas las combinaciones posibles matemáticamente para hacer un nudo de corbata y liberar así la moda masculina de la tiranía impuesta por 5 o 6 nudos que sabemos. Por el nudo Windsor. Yo sé hacer uno y no le sé el nombre. Yo le digo nudo Soto porque me lo enseñó mi papá que era Soto. Y me sé amarrar los zapatos, no sé más. Pero estos señores matemáticos, pero físicos, dieron 85 maneras. Aclaran, eso sí, que hay unas maneras que son inestables. Algo así como que funciona solamente con vacas esféricas en el espacio vacío. Lo mismo, estos nudos solamente funcionan durante pocos segundos porque se deshacen solitos. Pero son viables. Entonces es un libro muy curioso, muy bonito. Eso era, caballito, no sé. Oye, no, está muy chévere el tema de los nudos. De todo lo que contaste, el tema del quipú me parece de verdad el objeto cultural por excelencia. De ese me gustaría leer más. Toca buscar unos referentes y luego se los compartimos a los cobayos que nos escuchan. Inicialmente, se nos ocurre el libro Rusia se apoya en la Laguna de los Cóndores, de Sergio Chávez, Adriana von Hagen y René Gastelmendi. Y voy a tratar de hacer el enlace de tu tema con el mío, Okay. retomando precisamente tu experiencia como tal. Cuando uno es chiquito, uno de los grandes retos, uno de los grandes aprendizajes que te dice, carajo, ya soy un niño grande y soy autónomo, es cuando te aprendes a amarrar los zapatos. ¿Sí? Entonces, y a uno le cuesta un rato aprender a amarrarse los zapatos. Los que tenemos la motricidad regalada, más nos cuesta. Sí, es un hito. Y hay una serie de prácticas de crianza alrededor de cómo te amarran los zapatos, ¿sí? Entonces, que no, que la orejita, que el tren, que el cuerdito, que la puerta, que no, que hágale las orejitas, que se... Entonces, ese, por ejemplo, hacerse un nudo, las niñas cuando nos cogíamos el cabello. Ah, claro, también. Sí, hacerse un nudo con una cinta en el cabello, eso también era la niña de la escuela que podía amarrar los nudos tenía fila a la hora del recreo. Claro. Oiga, amárreme aquí que se me soltó y yo no me lo puedo amarrar sola. Sí. Entonces es interesante cómo el nudo te suelta. Claro. Cómo el nudo al amarrarse te suelta. Al aprender a amarrar nudos te sueltas, me parece muy chévere eso. Y el nudo es la base del tejido. Sí. Hay algo que está compuesto por nudos chirriquiticos. Y hay el objeto que yo traje el día de hoy tiene que ver con esa base textil. Salvo nuestro celular, hay un objeto con el que gastamos más tiempo todos los días de nuestra vida. ¿Cuál crees que sea? El Transmilenio. No, si no tuvieras que compartir mi objeto en el Transmilenio, no creo que pegue. Pues uno pasa como un tercio de la vida durmiendo, como un octavo comiendo, entonces uno clasificaría, y no sé, el resto viviendo, entonces debe ser al dormir una cama, pero una cama no está tejida. Muy bien, cobayos. La cama no está tejida, pero las cobijas sí. Ok, las cobijas. Entonces, el objeto que yo traje el día de hoy son las cobijas. Wow, apenas para el frío. Sí, mínimo, así tú eres una persona de mal sueño, tú gastas, digamos, en el peor de los casos, 3 horas diarias envuelta en una cobija. Y si tú haces un cálculo salvaje de esto, estamos hablando de que tú pasas al menos 70 días del año con tu cobija. Con la cobija. Con tus cobijas, ¿sí? Es tal vez el único objeto que le gana a nuestro móvil, o que se le equipara, porque igual eso no metido entre las cobijas y está ahí enchufado. Las cobijas vienen a ser un objeto que representa muchas cosas. Primero, como animales que somos, pues una de nuestras funciones básicas de supervivencia es evitar las bajas o las altas temperaturas. Claro. O sea, para sobrevivir tienes que protegerte del frío. Entonces, es un objeto que siempre ha estado acompañando la sobrevivencia de los humanos, pero también en términos de comodidad. Okay. Sí, cómo una cobija te permite estar cómodo y cómo eso de verdad apunta a tu bienestar y te facilita ir creciendo, permitirte crecer físicamente. Y yo creo que también algo que te tape, yo creo que no sé, invento, porque tú lo investigaste, yo no, pero yo creo que las protocobijas deben ser, no sé, hojas o algo, y ese invento también debe ser, del mismo combo de los nudos, del fuego, una cosa... Total, mira, la evidencia más antigua que hay de las cobijas es en Turquía con fibras de 7000 años antes de Cristo.
y es un amasijo de nudos, ¿Ves? de tallos de lino, Hijo. con ramitas y con hojitas y qué sé yo. Los hallazgos históricos entonces hablan de esa como la más antigua, y pues le empiezan a surgir otras como, por ejemplo, en Egipto en el 3500, donde ya hay un tejido mucho más elaborado, una combinación de materiales, porque la cobija materializa el sincretismo que se da a partir de las rutas de comercio. Entonces yo podía hacer, digamos, en el Imperio Romano del norte del Mediterráneo, tener una cobijita de lana, porque allá hay chivos. Cabritas, sí, sí, claro, claro. Pero cuando tú te bajabas a Egipto y empezabas a intercambiar lino, pues ya la cobija empezaba a tener lana y lino. Claro. Y cuando ya vino tu amigo del nudo gordiano con los hallazgos de especias y de materiales desde China, pues empiezan a vincular también la seda. Entonces hay y en ese orden, la cobija deja de ser también un objeto de supervivencia y un objeto de comodidad a un objeto cultural de estatus. Okay. Porque entonces tú ya no podías ser un pinche pelagato que te podías tapar con cualquier cobija. Entonces las cobijas como objeto cultural tienen un sentido de supervivencia, de comodidad, de bienestar, de estatus, de estética, y en muchas comunidades eran el objeto primordial en los rituales de transición, de matrimonio. Ya te voy a contar un poco más de ellos. Sí. En los partos, entonces la cobija en la que fuiste, fuiste recibido, ¿sí? Entonces, bueno, como símbolo de estatus, naturalmente los que llevaron ahí la parada mucho tiempo fueron los chinos, porque obviamente la seda era un material muy complicado y muy delicado de extraer, y obviamente eran cobijas que no solamente por el material, sino la complejidad del diseño, los bordados en oro, los bordados hechos por las artesanas que estaban confinadas en el monasterio de no sé dónde, que garantizaban que la prenda, que la cobija tuviera un espíritu de pureza, de cuidado superior al que podías conseguir en cualquier parte. Entonces, las cobijas son símbolos de estatus, de transiciones, como te decía. Entonces decía, esa introducción de materiales, como ya por ejemplo en América el algodón, cuanto más escasas, pues más valiosas para poder participar, por ejemplo, en los matrimonios. ¿Sí? Entonces era costumbre en las culturas indoamericanas que tú tuvieras tu cobija, y todavía a la fecha, porque son los matrimonios, ¡ay, tome una cobijita para los recién casados! ¿Sí? Porque la cobija, desde un punto de vista un poco romántico, tiene que ver con la primera propiedad, y la propiedad que yo más voy a usar y que más me va a acompañar. Mira, la persona más humilde, fue madre, lo que sea, pero tiene su cobija encima. Cartoncito. Exacto, o sea, la cobija es como lo mínimo de tu extensión capitalista, de su extensión de propiedad privada para tu cuidado. Bueno, yo le bajo a la ropa. pero o sea, sí, está. Sí. Listo. Entonces, bueno, como todo, pues las mantas y las cobijas tuvieron una transformación, pues con todos los viajes propios de la guerra, en las que lo primero que se le daba a los soldados era una manta, que funcionaba para todo: capa, abrigo, antilluvia, cobija, lo demás. Las botas. Pero era eso, o sea, el mínimo que le tenemos que dar a nuestros soldados en campaña es la cobija. Y obviamente ahí sí tenían que ir bordadas, cubiertas con las heráldicas, los escudos. Y hay una manta en particular que a mí me gustaría, que encontré, y que me parece el culmen, pues, de la manta de la cobija como objeto cultural, y es la manta Basoto. Entonces, Basoto es un reino en África, que ahora pues se ubica en el país de Lesoto, y sus mantas son súper populares y ampliamente conocidas. ¿Por qué? Porque las mantas tienen una particularidad en los ritos de iniciación, como regalos de paz, como regalos de amor, como símbolo de realeza, para demostrar la valentía, y como todo lo de las comunidades que no somos blancas, heteronormadas y privilegiadas es robado. Sí. Entonces dice la leyenda que en la visita de algún rey de Europa a la comunidad de Basoto les llevaron una cobija, y que ellos a partir de ahí la apropiaron y la mejoraron. Yo realmente no creo, y me disculparán los expertos, que hombre, que la comunidad africana no estaba necesitando esa tecnología para desarrollar. Extrañísima que no han podido desarrollar, siendo que todo el mundo... Entonces, pero esta manta es bien interesante porque, primero, tú andas con esa manta todo el tiempo, pero si tú eres hombre, tú tienes que usar la manta del lado oscuro hacia afuera. Y las mujeres, pues obviamente con el lado claro. Si la manta tiene rayas, las rayas tienen que ir verticales.
Porque las rayas verticales atraen el crecimiento y la prosperidad en la comunidad. Mira. Si las utilizas al revés, o sea, si la economía fracasa es culpa de que tú te pusiste la cobija como no era. La manta no te puede arrastrar. Entonces a ti te Wow, regalan una cobija, claro. entonces la cobija tú la tienes que ajustar para que hacerle un dobladillito, qué sé yo, y que se ¿Cómo? arrastre, doblarla y ajustarla al tamaño correcto de tu cuerpo. Como el cuento patriótico, la bandera nunca besa el piso. Si por ejemplo la lleva un hombre, tiene que abrirse la manta hacia el lado derecho. Y si es para mujeres, tiene que abrirse hacia el frente. Para que tú vayas por ahí con tu mantita puesta, te lo agarras con un alfiler. Y si eres hombre, el alfiler no se puede ver. Las mujeres sí pueden mostrar su alfiler. Entonces, ahora obviamente pues con la globalización y la difusión de información en todo lado, pues son muy comunes. Es decir, se sabe la historia en esas mantas, el tejido, los diseños, los materiales, la manera en la que te la pones, cuando te la pones, tiene un sentido particular. También tiene unos diseños y cada uno de esos diseños tiene como una particularidad. Que si el tejido es apretado y es suave, entonces está diseñado para que se use en verano. Entonces también tiene unas aplicaciones de conocimiento interesantes. La tecnología de la que hablábamos contigo. Sí. Algunos lingüistas dicen que Lesoto viene del nombre de la tribu. De los Pero, basotos. de los basotos, correcto. Pero que ese nombre también se deriva de una palabra africana que significa nudo. Entonces No jodas. los basotos son aquellos que usan los nudos por la forma en que usaban sus taparrabos. Entonces, mira, hay otra vez los nudos y las cobijitas y los Esa besotos sí y es los una basotos. sorpresa, Cobayito. Mira tú. Ah, mira cómo estaban de bien preparados los dos temas. Estaban bien anudados. Bien anudados. Y nos cobijan completamente a los dos. Y nos cubren, y nos protegen. Y nos protegen. Nos dan, Y nos dan oportunidades, estatus. y nos dan estatus. Hay algunos estudios relacionados con las mantas, por ejemplo, de seguridad. Las mantas de protección, por ejemplo, que andan los niños con su cobijita y que esa cobijita les da seguridad. Hay unos estudios ahí relacionados de cómo ese objeto se vuelve un elemento protectivo frente a situaciones de estrés o se vuelve un elemento protectivo frente a eventuales condiciones en las que se pueden sentir abandonados o separados de sus papás. O las mantas que se tejen familia a familia. ¿Tú te acuerdas del capítulo de Los Simpson en el que hacen los parchecitos y el ayudante de Santa la destroza? E inician una nueva. Sí, es una práctica también bien amplia y es como esas mantas se vuelven también un ejercicio de memoria para ciertas familias y se van transmitiendo de generación en Oye, ¿me generación. recuerdas? Precisamente estaba en estos días revisando un librito sobre los pastos, los indígenas de la zona de Nariño, que eran los pastos, y hablaban de las herencias. Entre las cosas que se heredaban las mantas finas. ¿Ves? Claro. Aparecían detalladas, en las herencias está... Oye, qué buena idea. Ya mismo voy con mi familia para que me dejen de herencia sus nidos. También hay unas cobijas que en algunas comunidades se hablan de las cobijas de oración y son cobijas que el líder espiritual de alguna comunidad bendice, carga de alguna manera, porque son el objeto de protección con el que tú puedes meditar o con el que tú puedes orar. ¿Qué más? Las mantas de viaje. Sí, entonces uno ve, por ejemplo, en los aeropuertos, en los terminales, la gente anda por ahí con su cobija. Por eso es que me causa tanto el viajero que va con su cobijita. Pueden estar pasando otras cosas, pero ahí hay un mínimo de protección. Y para cerrar, te quiero hablar de la cobija más cara del mundo. Es una cobija de lanita de vicuña y vale aproximadamente $2.500. ¿A cómo la cobija? A $2.500. Voy a dar una vuelta, ya vengo. Voy a cotizar aquí a la vuelta y regreso. Es que yo la quería, era en azul, ya vengo. Si no encuentro, yo vuelvo. ¿Pero la vicuña es virgen? Pues no la conocí tanto. Esa era mi historia de las cobijas Coyo. Súper bonita, súper acogedora la historia de las Y cobijitas. además, hombre, todo el mundo tiene su pequeña fijación con su cobija. Mi hermana ahorita que se fue otra vez a andar país, ay mamá, guárdeme mi cobija. Pues obviamente se fue para una tierra caliente, pues no se va a llevar sus cobijas de tierra fría. Sí. Entonces es en nombre de las cobijas, entonces para que los cobayos oyentes nos cuenten, nos hablen de sus cobijas y sus historias de cobijas. Yo he escuchado gente cercana que dice, ok, voy a tierra caliente y necesito peso. Me hace falta el peso de la cobija. O sea, me llama mucho la atención esa que si las cobijas no les pesan, no funciona el sueño. No, se les daña el sueño. Y en algún momento encontraba yo un libro, El peso de las mantas, me parece que se llama ese libro. Efectivamente, el libro se llama El peso de las mantas y su autora es Alicia Chain. Toma el elemento cultural cobija como una base
transversal a la historia, y la historia es un poquito dura porque es sobre guerra y desplazamientos y cosas, Ay, qué horror. pero que la cobija como un elemento cultural que identitario, de ancla, de pertenencia, de resistencia. Eso es muy bonita, el peso de las mantas se llama ese libro. Entonces, Esperamos que les haya gustado el capítulo hoy, sí. a los cobayos oyentes. Entonces, nada, yo me despido. Gracias, Caballito Virtual, por tus aportes. Caballito, muchas gracias por calentarnos con tu tema. A ti gracias, y gracias a los cobayos oyentes. Recuerden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, Sus historias, sus con nudos, historias. con cobijas. Si tienen objetos de los cuales a ustedes les gustaría hablar, cuéntenoslos, y nosotros hacemos la tarea de investigarlos y venir a curiosear entre todos. Muchas gracias. No.